Gracias, Carlos. Un excelente fin de semana. Mañana te escucharemos en diálogo abierto con Nicolás. Y les damos la bienvenida a este último cara a cara de la semana. Por supuesto, un sismo de 5.6 nos sorprendió a los limeños, bastante intenso a las 5:27 de la mañana. Y evidentemente, aunque no hay mayores daños, ¿no?, que lamentar, hay sí algunas viviendas dañadas en las zonas altas de Lima. Vamos a entrar en detalle ahora, pero si bien, como digo, no es una gran tragedia la que tenemos ahora mismo que lamentar, nos recuerda, por supuesto, la situación de vulnerabilidad grandísima en la que está la capital del Perú. Estamos hablando de una ciudad, una megalópolis en realidad, de aproximadamente 10 millones de personas, con un crecimiento realmente desordenado, caótico, un gran porcentaje de autoconstrucción que por supuesto nos condena, ¿no?, a tener muchísimas edificaciones que podrían caer pues como un castillo de naipes en caso de enfrentar un sismo de mayor magnitud. Y claro, también hay un centro de Lima con muchas viviendas que ya tienen muchos años también en situación de especial vulnerabilidad. Vamos a darle la bienvenida al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para primero conversar, por supuesto, de este tema que, como repito, ha sido un importantísimo recordatorio de en dónde estamos parados y en dónde vivimos. Alcalde, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Un gusto de poder estar contigo y con todos los seguidores de Cara a Cara. Lo hemos visto ahora inspeccionando, ¿no?, varias zonas de Lima. Equipos de TV Perú incluso lo han llegado a acompañar, ¿no?, en el sobrevuelo de la Costa Verde. Y bueno, queríamos primero conocer su balance. Usted ha estado sobre el propio terreno y cuáles son los puntos que usted destacaría luego de este sismo pues bastante fuerte en esta madrugada. Sí, efectivamente, Enrique. Mira, primero aprovechar las ondas de TV Perú para pedirle a todos los ciudadanos de Lima y quienes nos ven más allá de Lima que frente a temas como estos hay que tener mucha calma, hay que tener mucha prudencia y ser los primeros en hacer que las cosas sean las más adecuadas para que no se produzcan tragedias. Hoy día estuvimos desde muy temprano dando un recorrido por la ciudad, justamente viendo los puntos que podrían haber sido los más complejos o los más vulnerables. Nosotros tenemos tres espacios de vulnerabilidad claramente marcados en la ciudad. Uno es la zona periférica, dos es el centro mismo por viviendas antiguas o viviendas que tienen algún tipo de situación de inhabitabilidad. Y un tercer espacio es la Costa Verde. De los resultados, desde muy temprano en la mañana, activamos nosotros el COER, que es el Comité de Operaciones de Emergencia de la región, y estuvimos monitoreando todos los distritos. Todos los distritos nos daban información minuto a minuto de las cosas que iban sucediendo. Y como tú has mencionado, gracias a Dios no hubo una mayor magnitud de daños. Algunas caídas de rocas, piedras, deslizamientos en algunas de las casas, sobre todo de las zonas periféricas, con muros de contención que se habían movido, caído. Hoy escuchaba, por ejemplo, a la premier que hablaba de 9 personas heridas. Eso abarca Lima, Callao, Canta y algunos otros espacios. Lo que es Lima metropolitana en sí ha tenido solamente 4 personas heridas. Lamentablemente una de estas personas muy herida porque saltó por una ventana Caso muy por complicado, desesperación. lamentablemente, sí. Eso fue en Villa María del Triunfo y así como eso, justamente es lo que al principio yo estaba diciendo que teníamos que tener la calma el caso, ¿no? O sea, con un poco de calma, yo sé que es difícil poder pedir una cosa de esta naturaleza en un momento con un movimiento, digamos, medianamente severo como el que hemos tenido, pero tenemos que apelar a ello, ¿no? En líneas generales, esto nos sirve también para poder ajustar una serie de mecanismos de prevención a futuro en una ciudad que es compleja, difícil y variada como es Lima. Ahora, usted toca pues precisamente estas tres grandes áreas de vulnerabilidad y la pregunta en estas circunstancias es, ¿qué se puede hacer? Claro, el centro histórico probablemente, o el centro de Lima, mejor dicho,
quizá es una realidad un poco más acotada, pero cuando estamos hablando de la periferia, estamos hablando, pues, alcalde Muñoz, de una ciudad entera, en realidad construida en condiciones informales, que realmente uno se pregunta cómo, de alguna manera, desandar esa parte. Y bueno, la Costa Verde tiene también su peculiaridad. Pero ¿qué es lo que se puede hacer ya con Lima como está? Mira, no se puede desmontar una realidad, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos. Hay alrededor de 3 millones de personas que viven en esta zona de vulnerabilidad de la periferia, donde la autoconstrucción, como tú has mencionado, es una práctica. La invasión es otro de los conceptos. Lejos de respetar lo que es la planificación, primero se llega a la zona, uno se instala y después de ello pues comienzan a buscar la formalidad. Yo cuando recorro esas zonas periféricas de la ciudad, los ciudadanos muchas veces me reclaman o me piden, me dicen, no tengo agua, no tengo desagüe, Claro. no tengo luz, no tengo muros de contención, no tengo titulación, no tengo escaleras, no hay pistas, no hay veredas. Entonces, hay varias de estas cosas que no le corresponden a una municipalidad, pero esa es una realidad. Entonces, tenemos que buscar generar acciones de prevención y poder, a su vez, también dotar de ciertas mejoras en estos espacios. Y digo ciertas porque hay que ser realistas. No se puede dotar de la noche a la mañana a un espacio donde hay más de 3 millones de personas de todas las necesidades que se tienen. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en temas de planificación y hacer que se respete la planificación y que las personas también contribuyan a que su seguridad sea mayor y no poniéndose en cualquier espacio. Tenemos también zonas cercanas a lo que es el cauce del río Rímac, donde hay una serie de construcciones también. Ese es otro de los puntos vulnerables que se tienen y que hay que hacer un trabajo todavía mucho más profundo de prevención en todos estos espacios. En el caso del centro, que además ya está directamente bajo su jurisdicción, ¿qué es lo que se ha podido avanzar en términos de estas viviendas vulnerables, en términos de la tuburización, en algunos casos, ¿no?, de muchos de estos edificios? Mira, Prolima, que es un brazo de conservación, vamos a decir, de la capital y de recuperación del centro histórico, ha trabajado con 120 viviendas en la zona del cercado, la zona centro, el centro histórico de la capital. Evidentemente, este es un porcentaje todavía menor de lo que se necesita trabajar. Podríamos decir es el 10% de las viviendas que necesitan un trabajo todavía mayor. A eso se suma, como tú has señalado, temas de hacinamiento. Muchas veces hay 3, 4 familias que viven en un mismo predio. Y a eso se suma también que muchos de estos inmuebles están catalogados como bienes de conservación patrimonial o bienes de conservación cultural que no se les puede tocar. Entonces hay una serie de problemas que hay que tratar de buscar soluciones y que este tipo de hechos como los que hemos tenido el día de hoy nos tienen que llevar a reflexiones de que el trabajo tiene que ser un trabajo conjunto de todo el Estado peruano en sus 3 niveles de gobierno. Si bien es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad inmediata como gobierno local, no es menos cierto que los otros niveles de gobierno también se tienen que comprometer. Por ejemplo, hoy día conversaba con una persona y le decía que alguna vez se nos planteó una solución integral para la Costa Verde, pero esa solución integral costaba $400 millones y eso pues no se tiene y tampoco se podría conseguir a través de un crédito suplementario. Pero lo que hay que hacer es una planificación, digamos, a mediano o largo plazo por parte del Ejecutivo también, para poder destinar un dinero a estas zonas vulnerables que son las que hemos mencionado y que año a año se pueda rendir cuentas de esos gastos que se pudiesen tener para esas zonas y los avances que se han tenido, porque las zonas de vulnerabilidad no se están atacando como se tienen que atacar. Una repregunta sobre la Costa Verde para terminar. También en la Costa Verde uno ve toda esta serie de edificaciones que se hicieron pues en años anteriores. Hubo una especie de boom, de alguna manera, ¿no?, por tener edificios realmente
literalmente, ¿no? Frente al mar. Y uno se pregunta si esos edificios podrían sostenerse en un sismo de gran magnitud. Ya hemos visto casos de daños previos sin ni siquiera la necesidad de un terremoto. ¿Hay algún tipo de estudio, de diagnóstico con respecto a cuál podría ser el impacto, más allá, por supuesto, de los derrumbes de las edificaciones donde viven, en realidad, pues un número importante de personas allí? Y ahí los técnicos han señalado que un sismo de gran magnitud generaría un daño muy grande por el movimiento sísmico y por la consecuencia posterior que sería un tsunami que podría estar lavando también el acantilado, ¿no? Y no nos olvidemos que muchos de los inmuebles que hoy en día se tienen en la Costa Verde han sido construidos durante muchos años en zonas de relleno también. Así es. Entonces, esos espacios van a necesariamente a sufrir un colapso con un sismo de gran magnitud como es el que se está esperando, dado este silencio sísmico. Hoy escuchaba a los expertos que decían que a pesar de que este movimiento del día de hoy ha sido, digamos, severamente moderado, se espera y se cree que esto no libera la energía que se ha concentrado. Entonces, se espera un sismo de una magnitud bastante mayor. Y eso es algo que nos tiene que llevar a reflexión. Nosotros hace algún tiempo dimos una ordenanza donde no se podía construir en el acantilado. Ahí hemos puesto un candado, salvo que se hagan estudios de zonificación de sismos en estas zonas del acantilado y que se demuestre pues, que donde se pretende construir no es una zona vulnerable o que colapsaría con un sismo de gran magnitud. Eso está vigente, ese candado está puesto, pero lo que tenemos hacia atrás son edificaciones que ya están construidas. Esperamos que se respete ese candado y bueno, efectivamente quienes vivan ahí van a tener que tomarse muy en serio la posibilidad de buscar otras opciones. Ahora, alcalde, en los últimos días, por supuesto, Lima ha enfrentado, hace una semana exactamente, ¿no? Ha enfrentado otro tipo, ¿no? de consecuencia de la informalidad, que también, ¿no? Hay que decirlo, hemos tenido suerte en medio de todo, en Mesa Redonda. Hemos conversado varias veces con usted en los últimos meses sobre las medidas, ¿no? que se iban a tomar para Mesa Redonda y luego luego del incendio, usted ha tenido pues una sesión bastante acalorada en el Congreso de la República, donde lo han responsabilizado, en fin, de la falta de fiscalización, etcétera, pero sin duda pues es también consecuencia de una situación que viene de varios años atrás. Su evaluación, luego de una semana de este incendio, que también fue una llamada de alerta importante, y sobre las posibilidades en realidad de fiscalizar mejor una zona tan complicada pues como Mesa Redonda. Mira, Enrique, te tengo que decir que no solamente gracias a la voluntad divina, sino al trabajo también que se ha hecho, no se tuvieron ni dañados ni muertos. ¿Y por qué digo esto? Porque los trabajos de prevención fueron trabajos de prevención muy serios en esa zona. Ahí instalamos un puesto de comando que está funcionando las 24 horas. Se hicieron simulacros con los bomberos. Se hizo un trabajo conjunto con Policía Nacional, con fiscalizadores, con orientadores. Se practicó, digamos, ante el hecho de saber que incendios van a haber en la ciudad, pero particularmente hay más vulnerabilidad en una zona congestionada, en una zona compleja como es Mesa Redonda, donde han habido muchos incendios. Hay 5 incendios serios a través de la historia en los últimos años. Y entonces no podíamos nosotros tapar el sol con un dedo. Ese trabajo nos llevó a poder dar este resultado. Hay que seguir trabajando eso y hay que seguir haciendo otras acciones, como por ejemplo lo que se está haciendo con mucha severidad en estos días. Cierres de locales que son clandestinos o que no cumplen con alguno de los requisitos. Y todas estas cosas se han explicado, se han dicho en una de las comisiones, en las 2 comisiones que me han citado al Congreso, y yo puedo hacer una comparación entre una y otra comisión. En una de las comisiones yo era culpable desde antes de haber entrado a la comisión, y en la otra comisión me han escuchado perfectamente bien, y en ambas hemos podido demostrar
que en una ciudad altamente vulnerable como Lima se ha trabajado justamente para minimizar riesgos y para poder, de alguna manera, garantizar también la vida y la salud de las personas. Trajo resultados, no han habido heridos ni muertos, pero tenemos que seguir trabajando porque esta es una ciudad altamente vulnerable. Y bueno, para terminar, el tercer gran tema, ¿no?, que estamos enfrentando ahora mismo en Lima es, por supuesto, el incremento del coronavirus, el repunte de esta tercera ola que, por supuesto, también hay que, en medio de todo, agradecerlo. Tiene hasta ahora diferencias con las dos primeras olas, particularmente con la segunda, donde se ve ya el disparo de casos, sobre todo se presume por la variante Omicron. Sin embargo, hasta ahora el número de fallecidos se mantiene, ¿no?, en un promedio más o menos similar al de las últimas semanas. Por supuesto, eso tiene que ver con la vacuna, ¿no? Ya somos 5 millones de peruanos que nos hemos podido poner la tercera dosis. Hay el 80% ya, o un poquito más, de quienes ya completaron sus 2 dosis. Pero ¿cómo encara la ciudad este nuevo desafío? Estamos hablando de aforos, estamos hablando de actividades económicas que se vuelven a restringir y grandes preocupaciones que tienen que ver más allá, por supuesto, de la principal, que es la salud. Sin duda que sí, Enrique, hay que buscar un equilibrio en ese sentido, salud y reactivación económica, ¿no? Pero hablando de salud, nosotros estamos colaborando con la autoridad sanitaria, que es el MINSA, y por ejemplo tenemos en ese aspecto 3 vacunatorios que manejamos directamente. Uno que es un vacunatorio modelo, que es el del Parque de la Exposición. Después tenemos otro que hemos puesto en la zona de Amancaes, al lado del hospital de Sisol. Y un tercero que está puesto y que funciona con muchísima demanda en la zona del Parque Gastañeta, en la Plaza Gastañeta, mejor dicho, en la zona de Mesa Redonda. Adicionalmente a eso estamos colaborando y poniendo al servicio de los ciudadanos con 4 plantas de producción de oxígeno medicinal. Una en San Juan del Lurigancho, otra en el Rímac, en Amancaes precisamente, la otra en Punta Hermosa y la cuarta en Mirones. Hemos creado 4 cadenas de frío también para poder trasladar las vacunas y que lleguen oportunamente a los destinos. Tenemos un programa que se llama Lima Te Cuida, que estamos yendo con una data georreferenciada a los lugares más necesitados para hacer pruebas de descarte gratuitas, a nivel de cada aparición de 300 pruebas en estas zonas. Hoy en día me reportan que cada vez hay más demanda porque hay más contagios y hay más situaciones donde se necesita esta atención. Pero adicionalmente a eso tenemos que seguir trabajando en las labores de prevención, haciendo que las personas cumplan con las normas dictadas y buscando, sobre todo, como te dije hace un momento, un equilibrio entre lo que es salud y economía y que podamos salir adelante de esta pandemia. Como tú bien has dicho, gracias a Dios, esta nueva variante es muy contagiosa, pero no es tan letal. Entonces eso nos permite jugar un poco y ayudar para poder hacer que los resultados sean los más favorables. Estamos absolutamente comprometidos en ese sentido y estamos colaborando intensamente con el MINSA. Nuestros hospitales de Sisol, nuestros vacunadores, todas las personas involucradas se sienten que son parte de la solución frente a un hecho tan serio, tan dramático como es esta pandemia. Pude, para terminar, hacer un par de recorridos esta semana por el centro de Lima, que es lo que está directamente bajo su jurisdicción y donde, por supuesto, las actividades comerciales, importante porcentaje de las actividades comerciales se concentran. Se ha dicho que esta zona, ¿no?, del centro es una zona especialmente vulnerable, pero quería preguntarle a usted precisamente por eso, porque se comienza a ver una recuperación de los negocios, de los restaurantes, estos paseos peatonales que se han ido desarrollando, donde había pues mucha expectativa antes de la pandemia. ¿Han hecho ustedes un match? ¿Han podido relacionar si efectivamente estas actividades están incrementando o contribuyen a incrementar el virus? ¿O, digamos, puedes trabajar en paralelo con el balance que usted describía hace algunos minutos? Mira, lejos de incrementar el virus, al contrario, nosotros una de las cosas que hemos hecho que es muy bueno es lanzamos las terrazas gastronómicas, fuimos los pioneros en ese sentido y también generamos una serie de normas al respecto. Y hoy en día, en esos pasajes que hemos peatonalizado y en otros espacios del centro,
se han establecido muchas terrazas gastronómicas que permiten que las personas consuman en estos lugares al aire libre. Está claramente determinado por los científicos que digamos, los consumos al aire libre son menos dañinos y son espacios menos contagiosos que cualquier otro lugar. Entonces, eso les permite a los comercios, sobre todo a los que están relacionados con la gastronomía, poder tener actividades económicas sin verse severamente afectados. Y eso no genera ninguna afectación, todo lo contrario. Otra de las cosas que se ha podido hacer con todas estas cosas que se están realizando es generar más turismo urbano, más personas que van al centro y por el hecho de las caminatas y por el hecho de poder hacerlo al aire libre, no tienen mayor riesgo de contagio. Entonces, eso es algo bueno, algo positivo. Hay que seguir viendo en qué otras cosas más podemos contribuir y hay que trabajar de la mano siempre con todas las autoridades como con una sola visión de Estado. Muy bien, ojalá sea una experiencia además que se pueda replicar, porque realmente ya, para empezar, ¿no? Los restauranteros ya han sido suficientemente golpeados, mucho más que suficientemente golpeados en esta pandemia, con más de 100.000 locales por el cálculo que ellos mismos han entregado. Un sector fundamental además para nuestra economía y en realidad por lo que se conoce del Perú fuera de él. Gracias, Jorge Muñoz, alcalde de Lima, por acompañarnos esta noche, como siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el congresista Héctor Valer, porque él es el vocero de una nueva bancada en el Parlamento. ¿Qué va a hacer esta bancada, que por lo demás es bastante variadita? Volvemos. El Congreso de la República tiene una nueva bancada, se llama Perú Democrático, tiene pues a 5 congresistas que provienen por supuesto de otras bancadas, renunciantes, ¿no? de APP, Somos Perú, incluso de Perú Libre, que es el caso de Guillermo Bermejo, y el congresista Héctor Valer, que pasó por Renovación y si mal no me equivoco también por Somos Perú brevemente, es el vocero de esta nueva bancada y se encuentra con nosotros en nuestro estudio. Congresista Valer, gracias por estar con nosotros. Don Enrique, muy buenas noches, a sus órdenes y buenas noches al Perú. ¿Cuál es el sentido de esta nueva bancada? ¿Cuál es la misión, la naturaleza de esta nueva bancada? La misión de nosotros es, en primer lugar, promover una nueva constitución y trabajar el momento constituyente, que no es solamente cambiar de la noche a la mañana esta constitución que nos rige en el país. Y en segundo lugar, ayudar a la estabilidad jurídica en el país y a la gobernabilidad del país, toda vez de que creemos de que por el momento no existen cuadros suficientes dentro del gobierno que puedan establecer una visión a corto, mediano y largo plazo. Y nosotros desde el Congreso de la República queremos ayudar a legislar y lógicamente a fiscalizar y a gestionar algunos proyectos. Bien, detengámonos un minuto entonces en el propósito de la nueva Constitución. ¿Por qué no sumarse, por ejemplo, a Perú Libre en esas circunstancias? Perú Libre ha presentado incluso un proyecto, digamos, a grosso modo, con lo que deberían ser los lineamientos, según ellos, de una nueva Constitución. Perú Libre no está recogiendo firmas, en este caso Guillermo Bermejo está liderando la recolección de firmas. Nos estamos sumando a la recolección de firmas para un referéndum nacional, porque como usted sabrá, el artículo 206 da la posibilidad de la participación ciudadana del Perú en procesos de transformación constitucional. Entonces, creemos que la movilización de los diferentes actores políticos, económicos, sociales e institucionales en el país es necesario para que haya conciencia de por qué debemos tener una nueva constitución. Ahora, hay una controversia con respecto, no nos vamos a extender mucho en eso, pero hay una controversia con respecto al artículo 206 y lo que usted dice, ¿no? Hay una serie de constitucionalistas que dicen que sería imposible eso, que un cambio tiene que pasar necesariamente por una modificación constitucional que tendría que aprobar el propio Congreso. ¿Ustedes son conscientes de eso? Claro que sí, claro que sí. Hay 3 mecanismos, como usted sabrá, en el 206. Hay 3 mecanismos. El primer mecanismo, que haya un cambio constitucional desde el mismo Congreso.
con referéndum incluido. Y la segunda mecánica es que se aprueben 2 legislaturas ordinarias el cambio de la Constitución. Y el tercero, de acuerdo también a la Constitución, es a través de un referéndum a nivel nacional, ¿no? Pero hay de todas maneras siempre la conexión, ¿no?, con el otro artículo de la Constitución que nos dice que tendría que pasar directamente por el Congreso. Claro. O sea, ustedes están de acuerdo. Vamos a pasar por Congreso. Saben que eso va a generar discusión, evidentemente. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y la idea es también convencer a otras bancadas de ese momento constituyente al cual usted se... Yo creo que sí, es necesario primero un cambio de la Constitución, sobre todo el capítulo económico. Ya. Sabemos de que en el país hay posibilidades y la Constitución lo permite que haya monopolios, que haya oligopolios y que también es necesario modificar el artículo 89 de la Constitución, por ejemplo, relacionado a las comunidades campesinas del Perú. ¿Por qué este artículo es importante? Porque hoy en día las comunidades campesinas son las grandes terratenientes del Perú, latifundistas inclusive, porque tienen 200.000 o 300.000 hectáreas de terrenos, un pequeño grupo de personas, pero no son dueños individuales de las propiedades comunales. Un pequeño grupo es dueño de las 200.000 hectáreas donde existen recursos naturales y paralizan cuando quieren las vías por donde transita, por ejemplo, los minerales del país. ¿La idea es individualizar la propiedad o la idea es recuperar, digamos, la operatividad del Estado en situaciones como la que usted La está idea es de que todos los comuneros individualmente sean propietarios para que tengan un título de propiedad y sean sujetos de crédito. Pero lógicamente hay 3 tipos de comunidades campesinas. Comunidades campesinas tradicionales, las que existen en la parte andina, las comunidades campesinas de la costa, que sirven para el tráfico de tierras, en las que están asentadas más de 8 millones de personas y porque no tienen título de propiedad, no tienen servicios de agua potable, etc. Y las otras que son las comunidades criollas, digamos, porque son aquellas que se inventan títulos de comunidad campesina para apropiarse de grandes extensiones de terreno de bienes nacionales. ¿Esto por qué tiene que pasar por una nueva Constitución? ¿Por qué sería tan fundamental reconocer esto en una nueva Constitución y no en una ley, digamos, de otro carácter, una reforma constitucional puntual? Porque es un pilar fundamental del movimiento social del país. Si nosotros modificáramos el artículo 89 en el Congreso de la República, con toda seguridad las comunidades campesinas del país se levantarían en protesta y habrían grandes marchas, ¿no?, desde de las partes andinas hacia las capitales, tal vez generando mucha violencia, ¿no?, el mismo que sería partera de una nueva Constitución. En consecuencia, preferimos ir a una nueva Constitución con la participación no solamente de las comunidades campesinas, sino de los diferentes actores económicos y sociales. Ahora, usted viene de Renovación y estuvo en Somos Perú. En Renovación nunca fui afiliado. ¿Ya? Hicimos un pacto político con Renovación porque manifestaron siempre que eran social cristianos. Y nosotros del socialliberalismo teníamos una convergencia en la parte social. Pero lamentablemente Renovación, cuando pasó a la segunda vuelta, no quiso reconocer las elecciones llevadas a cabo en Perú. Ahí vino nuestra discrepancia con Renovación, porque creemos que hay que saber perder y ganar en un proceso electoral. Y hasta ahora Renovación no admite el gobierno de turno, nosotros sí. ¿La congresista y ministra actual Betsy Chávez se podría sumar, por ejemplo, a esta bancada? Yo creo que sí. Usted sabe que el parto de una bancada no es de la noche a la mañana. Hubo todo un proceso de conversación entre los diferentes integrantes de esta bancada, entre ellas la congresista Betsy Chávez. Tal vez si hubiese estado en Lima sin tantas ocupaciones de ministra, hubiese asistido a la reunión de hoy día, que se le dio a conocer a través de uno de los miembros de esta nueva bancada. Pero será decisión de ella si se incorpora o no. Un personaje controversial sin duda es el congresista Guillermo Bermejo. Usted me dice y se identifica como social liberal. Así es. No creo que el señor Bermejo sea social liberal ni nada que se le parezca. Él viene del del marxismo-leninismo. Es militante del marxismo-leninismo. Por ejemplo, el señor Carlos Ceballos es axiopopulista.
Sí. Tiene 37 años de militancia y fue vocero de Acción Popular. Él no ha dejado de ser acción populista. Los otros congresistas, de igual manera. Es esta forma de ponernos de acuerdo que nos ha conducido a tener una bancada multiideológica, pero con una sola doctrina del Perú. Además de ello, con un solo objetivo, de sacar leyes estructurales de Estado. ¿Cuáles serían las principales leyes estructurales? Digamos, dejemos la Constitución que tendrá su propio recorrido, ¿no? Y es un tema grande y, como digo, controversial. ¿Cuáles son las principales leyes que ustedes quisieran impulsar? 4 leyes importantes. A ver. La Ley General de Banca y Finanzas. Es necesario revisarla, porque no es posible que el Banco de la Nación solo tenga 3 oficinas para extender tarjetas de débito en Lima Metropolitana, Chaclacayo, El Agustino y El Callao, por autorización de la SBN. Entonces hay que revisar la Ley General de Bancas. Darle más cancha al Banco de la Nación, a la banca estatal, digo. A la banca estatal y también a los bancos de segundo piso, hacer de que tengan ventanillas en primer piso, como el banco, como Agrobanco, por ejemplo, que podrían tener una ventanilla en el Banco de la Nación. Es decir, revisar la ley de banca y seguro. Los críticos le van a decir el nivel de morosidad de Agrobanco haría que, por favor, no nos metamos ahí. Eso es lo que le van a decir los críticos. Iremos al debate. Bien. Segunda ley estructural. La Ley General del Servicio Público de Transporte de Personas de Lima Metropolitana y El Callao, donde aparece la ATU, ¿no? Con un sistema integral de transporte, pero desplaza a más de 36.000 autobuses, que son formales, que tienen licencia para operar, pero que no los han integrado al sistema de transporte. Y nosotros pensamos modificar la ley que regula la ATU para que la superintendencia de la ATU no sea permanente durante 5 años, sino sea un puesto de confianza, en primer lugar, y en segundo lugar, para que estos transportistas formales tengan mecanismos de apalancamiento financiero con una autorización de 10 años. Ahora, para un caso como este, entonces que la señora Ana Jara se vaya a su casa y lo que le van a decir ahí es, está usted restándole autoridad a una superintendencia que lo que quiere es lograr un mejor transporte para Lima. La señora Ana Jara tiene más o menos 16 años tratando de modernizar el transporte terrestre. Fue ministra del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Fue gerente de transportes, etcétera, siempre vinculado al actual sistema caótico del transporte en Lima y Callao. Se supone que lo quieren ordenar, ¿no? Se supone, pero hasta ahora vemos que los corredores no tienen patio de maniobras, etcétera. Esa es la segunda ley estructural. Sí. La tercera ley estructural está relacionada al sector agrario. A partir de la movilización de los trabajadores del sector agrario, sacaron una ley que mataron la gallina de los huevos de oro en contra de los agroexportadores. Los agroexportadores ahora están mecanizando los campos de cultivo y están dejando por fuera la mano de obra. Porque y no hay resulta trabajo. muy complicado, les resulta muy caro y efectivamente se está automatizando una buena parte del negocio, ¿no? Y además Están comprando tierras afuera. Además están sacando dinero, 20.000 millones de dólares, acaba de salir al exterior, a Colombia y al Ecuador, de Perú, a pesar que nosotros hemos conquistado el mundo con 7 productos. Entonces es una ley para, digamos, darle para mayores fortalecer a los agroexportadores. Bien, y la última, porque se nos... La Ley General de Energía y Minas. Ajá, ya. No es posible de que las comunidades paralicen, por ejemplo, las vías nacionales y nosotros perdamos 50 millones de dólares al día, como en el caso de las Bambas. Las vías nacionales tienen que ser ejercidas con autoridades del gobierno central. Y a aquellos que generan protestas masivas, inclusive con violencia contra las empresas mineras, debería caerles todo el peso de la ley. Bien, muchas gracias, Héctor Valer, vocero de esta nueva bancada Perú Democrático. Gracias por estar. Muchas gracias, don Enrique. Hasta otra oportunidad. Y presentar su agenda recién estrenada. Vamos a una pausa y regresamos con el ex PCM Salomón Lerner Guitis.
Hace unos meses, creo que cuando recién comenzaba el nuevo gobierno o el actual gobierno, recuerdo tuvimos una conversación con Salomón Lerner Guitis, expresidente del Consejo de Ministros, hombre de empresa de un lado, muy interesado en política de otro lado y, digamos, en política lo que podríamos llamar progresista. Y él en ese momento formulaba, ¿no?, lo que debía ser un gobierno de ancha base en medio de las circunstancias que se le presentaban al país, en medio de la polarización, en medio de esta, de alguna manera, carambola política que había terminado en la elección de Pedro Castillo. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Cuál es la visión que tiene ya más de 5 meses después de iniciado el gobierno? Se lo vamos a preguntar ahora mismo, dándole las buenas noches. Salomón Lerner, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, muy agradecido por la invitación. ¿Cómo la ve, Salomón? A partir de esa conversación que tuvimos, que usted esperaba, ¿no?, un gobierno de apertura, de ancha base. El gobierno ha pasado pues por una suerte de montaña rusa, ¿no?, en los últimos meses, y ahora probablemente, no sé si su personalidad ya esté más definida. Si usted tiene que encapsular al gobierno de Pedro Castillo a estas alturas, ¿qué es lo que nos podría responder? Yo creo que está en camino de buscar esa solidez con respecto a una apertura en su gobierno. Todavía le falta ajustar algunos sectores del gabinete. Creo que todavía ahí hay un frente que hay que trabajarlo. Algunos sectores creo que todavía le falta realmente personas que tengan la suficiente capacidad para llevar adelante los programas del gobierno que se ha trazado. Y creo que las circunstancias también demandan una amplitud, un frente más amplio en el manejo político del país. Además, creo que está sobre todo el problema con la situación del Poder Legislativo, en donde no hay demasiadas coordinaciones y no hay el mejor espíritu de un trabajo en conjunto. Creo que esta es una de las grandes dificultades. Ya lo hemos visto también en los últimos gobiernos, la inestabilidad política por la falta de comprensión entre el legislativo y el ejecutivo. Pero esta es una de las falencias que puede seguir existiendo. Lo que más queremos todos los peruanos es que la parte económica y social del país avance y se llegue pues a cierto estado de bienestar que todos anhelamos en el país, ¿no? Si tiene que resumir, ¿cuáles son los sectores que más le preocupan por ese lado que usted señalaba del gabinete, que todavía no encuentran las piezas adecuadas, correctas? ¿Cuáles serían estos? Y yo creo que energía y minas es un tema fundamental. Creo que minería y hidrocarburos son fundamentales para la reactivación económica y para el desarrollo del país. Creo que el Ministerio de Transportes también es otro de los sectores importantes que hay que trabajar. Creo que son los que manejan el gran presupuesto de la infraestructura en el país, tan necesaria en todo lo que es conectividad de todo el país, poder tener conectados todo el país con todos los sistemas para poder llegar justamente a que lo presencial y lo virtual se puedan lograr en el país de una manera concreta en todos los sectores, tanto urbanos como rural. Y creo que todas las vías de comunicación, puertos, aeropuertos, carreteras importantes del país, para mejorar el transporte tanto público como interregional, son fundamentales. Creo que esos son dos sectores muy importantes y creo además que habría que complementarlo con sectores que hoy día requieren mucho trabajo. Está el sector de vivienda, tanto por vivienda social como por el aspecto de agua y saneamiento tan fundamental, no solamente en las escuelas públicas del país, sino en las viviendas sociales en el país, que no se llega a tener estas condiciones mínimas de salubridad para la población en general. Creo que esos son los sectores importantes. El Ministerio de Economía tiene ya más o menos un grupo de técnicos que siguen trabajando y que van a seguir ajustando la problemática del país. Ahí estamos luchando para que se explique al país las necesidades de solidaridad en una reforma tributaria para tener mayores ingresos para poder solventar los gastos de todo lo que demanda la población y que son las promesas del presidente Castillo, ¿no? Para hacer un punto aparte ahí, usted se refiere a transportes y comunicaciones y ahora que menciona al presidente Castillo, más allá del destino de las investigaciones, que si la Fiscalía va a proceder o no, la controversia con la Procuraduría, etcétera,
los problemas que aquejan al presidente ahora mismo tienen relación con el sector transportes y comunicaciones, no tienen relación con licitaciones que, como usted señala, pues manejan un presupuesto muy importante. Esto debería estar, de alguna manera, alejado de toda sombra de duda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el aspecto de la corrupción es un problema que debe ser pues el ejemplo máxime quien lidera el país. El presidente de la República tiene que estar alejado de cualquier compromiso que le dé ciertos indicios de que hay favorecimientos en las licitaciones o en las componendas que se puedan realizar en la designación de obras públicas en el país. Creo que eso él lo tiene que liderar, es una de las promesas de él y creo que es uno de los ejemplos que no se deben cometer los errores de los últimos presidentes que han terminado en todos estos indicios lamentables que están juzgados por el Poder Judicial o por las autoridades de la Fiscalía y que creo que el presidente Castillo ofreció al pueblo peruano trabajar honradamente y es uno de los temas fundamentales que él tiene que liderar. Tiene que salir de todos estos indicios o malas comunicaciones o lo que fuera malas explicaciones, pero que este debe ser una bandera importantísima en su gobierno, ¿no? En la lucha contra la corrupción. Importante advertencia. Ahora, usted digamos, ha hecho un repaso en estos minutos de lo que es el gabinete actual, desde su perspectiva, lo que es la relación con el Congreso y lo que le tocaría hacer al Congreso en estas circunstancias, pero hay un actor importantísimo que muchas veces no se analiza tan directamente, que es el empresariado, y qué duda cabe, es un actor que también maneja poder, y allí hay una entrelínea que me gustaría comentar con usted porque de repente también la ha notado. Nosotros, por supuesto, aquí conversamos con todos los gremios que quieran conversar, y uno ve, por ejemplo, una línea como la de Confiep, que es muy crítica, ¿no? En fin, reconociendo lo que hay que reconocer también, pero ve otro vector que podría estar representado por organizaciones como la Sociedad Nacional de Industrias, donde se ve que de alguna manera enganchan aparentemente con una agenda que de repente podría llamarse más proteccionista. Esto quizá le puede dar algo de oxígeno al gobierno desde esa línea, más por supuesto que la que podría representar Confiep, que es mucho más orientada pues hacia un libre mercado, digamos, más fuerte, ¿no? ¿Usted ha visto esa diferenciación entre el empresariado peruano? Sí, yo creo que hay gremios y gremios, ¿no? Indudablemente hay gremios más interesados en el desarrollo, creo como tú lo indicas, la Sociedad Nacional de Industria tiene un interés que ha logrado las mesas de concertación, en donde se está trabajando diferentes sectores a través del Ministerio de Economía, sectorialmente con otros ministerios, para poder empujar, impulsar el desarrollo. Lo estamos viendo en pesca, en acuacultura, en forestales, en manufacturas, en textiles. Creo que son importantes, son parte de la diversidad productiva que el país requiere, y esto se viene dando en estos sectores que son más motores que un gremio de Confiep, que es un gremio mucho más político, un gremio mucho más que ve los problemas generales, macros y del país, y no los sectorializados. Creo que hay un impulso hacia esos sectores, ha salido un dispositivo muy importante que se le facultó al Ejecutivo con respecto a impulsar el sector acuícola y el sector forestal con una reducción del impuesto a la renta por un tiempo determinado para poder impulsar estos sectores, y creo que ahí se ve mucho más engranaje del gobierno con los sectores empresariales. Ahora, quiero dejar esto bien. Creo que los sectores mineros, hidrocarburos y otros sectores importantes en el país están dispuestos a encontrarse, a entrar en una mesa, a poder conversar, a poder negociar todos los aspectos que le dé tranquilidad y que la inversión privada también tenga pues todo el empuje necesario para ir sacando el país hacia adelante. Por eso que yo me refería en otros comentarios que había realizado, que tenemos una esperanza en el 2022, una esperanza que aprovechemos estas circunstancias
de una economía boyante en los aspectos minerales y seguramente agroindustriales también. Hoy día estamos encima ya de los 8.500 millones de dólares de exportación agroindustrial con productos bandera del Perú, como la palta, el espárrago, la uva, el mango, en fin, ¿no? Que hay posibilidades importantísimas de seguir avanzando en esos aspectos y una reforma agraria que queremos que se vuelva más técnico, más mercado y más productos agroexportadores en el campo, también en el sector agrario, y eso también se está impulsando en el país. Creo que todo eso nos daría cierta esperanza de que el 2022 no sea un año como lo ven muchos analistas, pesimistas, con mala onda, y que el país está llegando a términos que no van a ir adelante. Yo personalmente creo que todos en este sentido debemos hacer los esfuerzos necesarios. Estamos en los primeros días del año para hacer una cosa integral de fuerza para que tanto los sectores productivos privados como el sector ejecutivo pueda llegar a los acuerdos necesarios para trabajar con estabilidad y con seguridad en el país. Interesante punto de vista. Usted acaba de decir estabilidad y seguridad. Hay, sin embargo, observadores que ven con cierto temor y mucha preocupación que dentro del gobierno haya sectores que podríamos denominar emergentes informales, ¿no? Que, digamos, han vivido mucho tiempo en medio de una situación, como lo digo, informal y que no están dispuestos a que esto retroceda. ¿Usted observa también esos riesgos? Sí, pero pero quiero también aclarar, no solamente en el legislativo, en el ejecutivo, también en el legislativo. Cierto. Todo este desorden en el asunto del transporte de taxis, de colectivos, parte de una ley que se ha reglamentado en el Congreso y que el Ejecutivo tiene que ir analizando. Quiero decir de que la informalidad en ciertos sectores del país no se ha dado en los primeros meses de este gobierno, se vienen heredando de otros gobiernos, ¿no? Y creo que eso es fundamental. No se puede seguir retrocediendo en las reformas políticas como ha retrocedido el Congreso en las reformas políticas por asuntos de intereses particulares de algunos congresistas, el retroceso en los asuntos políticos en el país, como elecciones primarias en todos los partidos políticos y otros condicionantes para que no vaya a haber el voto preferencial en alguno de ellos, que se están retrocediendo. Entonces creo que, y también en el balance del poder entre Ejecutivo y Legislativo, creo que ambos poderes tienen que llegar a ciertos acuerdos y en lugar de retroceder hay que avanzar con esa reforma que nos va a llevar justamente a otro aspecto fundamental, que es la estabilidad también en el lado político y las inseguridades que uno tiene en este momento. El sector privado lo dice y lo repite en los cambios bruscos que puede haber entre Congreso y Ejecutivo. Creo que ahí también debe haber un trabajo muy fino y creo que en ese sentido debe haber pues los pasos suficientes para poder llegar a ciertos entendimientos. Esa inseguridad que usted reitera desde una parte del sector privado se explica, entre otras cosas, más allá de una nueva constitución que siempre es de alguna manera la bestia negra para un sector, ¿no? Digamos que representa el capital. Hay otro punto que también les preocupa mucho, que es uno que usted acaba de señalar, que es la reforma tributaria. Entonces usted acaba de decir, en una situación como esta, en un país como este, se necesita más solidaridad que debe estar expresada en una reforma tributaria, pero al mismo tiempo, desde el sector privado lo observan como un anatema. ¿Cómo conciliar esos dos puntos de vista? Bueno, yo creo que hay los argumentos suficientes para poder explicar de que el Perú es uno de los países más atrasados de América Latina en relación a tributos para poder hacer justamente un desarrollo de infraestructura. Y esto, la pandemia lo ha desenmascarado. Creo que no hay empresario privado, creo que no hay hombre de negocios que no entiende que el Estado tiene necesidad de gastos importantes, infraestructura en lo que es el agua, en lo que es la educación pública, en lo que es el desarrollo vial del país, en lo que es la fibra dorsal para la conectividad del Perú, es decir, para tener más mercados para nuestros productos, para desarrollar más nuestro sistema financiero hacia la mayoría de los peruanos, que esté ahí el sistema financiero en todas partes del país. Creo que todos estos puntos
son parte de esa reforma y creo que todos entendemos que si se va a actuar de una manera correcta o con honestidad, todos tenemos que poner un granito de arena. Sí, hay sectores hoy día que son los sectores puntas del país, sector financiero, el sector bancario financiero, como el sector minero, en donde, digamos, como se dice, las ganancias son más importantes y creo que ellos deben compartir esa solidaridad con todos. Es lo que se ve en todas partes del mundo. Y en el sector minero, lo que llamamos fundamentalmente, lo que se gana fuera del esfuerzo productivo competitivo, es el windfall, ganancia del windfall, lo que cae, digamos, del fruto, que no es por el trabajo, ni por la productividad, ni por la tecnología, sino es por el mercado de los precios. Y creo que ahí en la minería se tiene que dar, pues efectivamente, ese aspecto de solidaridad cuando se está ganando importantes cantidades de dinero, y hoy día también hay otros sectores que se deben impulsar hacia esa reforma tributaria que ayudaría a hacer más escuelas, mejor salud, mejores carreteras y mejores condiciones para que justamente también la inversión privada pueda llegar con más seguridad a diferentes partes de nuestro territorio. En este tablero, ¿la izquierda radical ha perdido juego? Yo creo que sí, la izquierda radical creyó que llegó al gobierno, llegó al poder. Es un error. Uno llega al gobierno, pero no al poder. Uno tiene que saber poder manejar el gobierno para poder realmente tener poder. Y creo que se equivocaron en el sentido de que por delante estaba lo radical de una asamblea constituyente, cuando hay lo radical que es la necesidad de pobreza, de seguridad alimentaria, de salir de la reactivación económica después de esta pandemia que nos ha golpeado tan fuertemente los últimos 2 años en el país. Creo que eso no entendieron. Bien. Y eso es creo que hoy día el resultado de que estamos tratando de volver a emparejar la cancha en la estabilidad política en el país entre los diferentes grupos políticos. Interesante, llegar al gobierno no es llegar al poder. Para terminar, ahora sí, Salomón, ¿cómo observa el talante, sobre todo la primera ministra, ¿no?, que parece estar muy interesada en la materia de conflictos sociales? ¿Le puede salir bien esto de atender más o menos cada conflicto o se le puede salir de las manos? Siempre es complejo un país como el nuestro en esa materia. Yo le doy todo el beneficio de la duda a Mirta Vázquez, a nuestra primera ministra y que fue también presidenta del Congreso en una etapa bastante complicada. Creo que el error de su actuación en la minería fue rectificado rápidamente, pero en adelante ella está demostrando que hace todos los esfuerzos para que la estabilidad social se dé en el país. Por supuesto, va a haber problemas, no es fácil, este país no es fácil, ha tenido toda una serie de normas, de regulaciones y de costumbres en la cuestión social, en los reclamos sociales, que en algunos casos han sido con demasiada violencia o otros con bloqueo de los caminos públicos en el país o de los lugares públicos en el país, y todo eso se tiene que ir regulando y se tiene que ir reformulando. Creo que Mirta Vázquez ha enseñado sobre todo mucha capacidad en cuanto a voluntad de tratar de resolver, a honestidad en su manera de actuar, y creo que ella podría seguir teniendo un papel fundamental en el proceso de gobierno, integrada pues indudablemente con el presidente de la República para poder comunicar y llevar adelante las políticas del gabinete. Muchas gracias, Salomón Lerner Guitis, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara con esta interesante actualización. Gracias por estar con nosotros. Muy agradecido. Bien, vamos ya a despedirnos. Se nos ha terminado el tiempo, ha pasado bien rápido esta interesante hora y nos reencontramos el lunes. Sigan ustedes con la programación de TV Perú, sigan con En Pared y tengan un excelente fin de semana. Y ahora hay que volver a decirlo, eso sí, no bajen la guardia. Adiós.